Muy buenas tardes, estimados televidentes y radiantes. La Feria del Libro sigue siendo un suceso cultural en todo el país. Cerrada la etapa de La Habana, ha comenzado en el resto de los territorios, uno tras otro, el desarrollo de esta fiesta de la cultura cubana. De ella estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda y también nos estaremos acercando a las ediciones territoriales en todo el país. Una idea de Fidel que cumple ya 15 años de fructífero andar y que sin duda es uno de los acontecimientos, de los hechos culturales más importantes en estos 15 años de los que estaremos hablando en el día de hoy. Tengo el placer de estar compartiendo nuestra mesa de esta tarde con el compañero Edel Morales, vicepresidente del Instituto Cubano del Libro y uno de los principales organizadores de las ferias del libro en nuestro país. También me está acompañando el escritor Enrique Pérez Díaz, quien es además asesor de la presidencia del Instituto Cubano del Libro. Está con nosotros el Premio Nacional de Edición Esteban Llorach, asesor también del sistema de ediciones territoriales en todo el país, y me está acompañando esta tarde de nuevo aquí en la mesa redonda un destacado autor, el doctor Roberto Méndez, quien además de escritor es uno de los que tuvo el privilegio de ser uno de los primeros editados en este sistema de ediciones territoriales en nuestro país. Con ellos estaremos compartiendo durante los próximos 55 minutos de programa. Estaremos teniendo imágenes desde Pinar del Río, Villa Clara y Holguín del desarrollo de las ferias del libro en esas provincias y también de lo que se está haciendo en cuanto a las ediciones territoriales en estas provincias de nuestro país. Así que acompáñenos en nuestra mesa redonda. Y antes de iniciar, como es habitual, vamos a nuestra sección La Noticia del Día. Hubiéramos querido dedicársela a la entrega del Premio Nacional de Periodismo hace unos minutos que recibió nuestro colega Antonio Gómez el Loquillo, pero las imágenes todavía no están listas, así que nos vamos a una noticia en el ámbito internacional. El enfrentamiento entre el ejército iraquí y el ejército islámico en la ciudad de Tikrit, una de las ciudades símbolos de Irak y que constituye uno de los frentes de batalla más encarnizados que se están dando ahora, en este mismo minuto, en ese enfrentamiento en contra del avance del Estado Islámico. $30.000 hombres entre soldados iraquíes y milicias chiíes siguen cuidadosamente el plan militar diseñado para recuperar la estratégica Tikrit, pero el avance está resultando lento. Las tropas tienen que peinar la zona con mucha cautela. En su huida, los yihadistas que han ocupado esta ciudad durante 9 meses la han dejado sembrada de minas y explosivos en calles, coches y edificios. Hemos ganado a los terroristas del Estado Islámico que no saben nada del Islam y pretenden controlar Irak, dice este voluntario. En las últimas horas el llamado Estado Islámico también ha sembrado el terror en Ramadi, a 100 kilómetros de Bagdad, al explosionar 13 coches bombas y dejar varios muertos. Es su manera de resistirse ante la pérdida de poder frente a las tropas leales. Este policía asegura que Ramadi ya está bajo control de las fuerzas de seguridad y que tuvieron que detonar coches y camiones bombas que habían dejado los yihadistas. La ofensiva militar contra Daesh, como se conoce en árabe al Estado Islámico, comenzó hace varias semanas. Después de recuperar Tikrit, el objetivo final es liberar Mosul, principal bastión de los radicales. El secretario de Estado John Kerry ha solicitado al Senado respaldo legal para usar la fuerza contra el Estado Islámico. Considera que la resolución le daría un mandato claro a Barack Obama para realizar una operación militar contra los yihadistas y sus aliados. Eso sí, sin limitaciones geográficas. En cuanto al punto de no limitación geográfica, no se trata de que haya algún plan o cualquier contemplación. Creo que el presidente ha sido muy claro en esto. Pero sería un error para enviar un mensaje a Daesh de que hay refugios seguros, que de alguna manera es solo una limitación de 2 países, para salir y establecer su base, y luego después de meses de deliberación volver a hacerlo. No nos podemos permitir eso. Así que por eso no hay ninguna limitación. Bueno, así está la situación en este minuto. Se habla también de presencia de tropas y asesores iraníes en el avance del ejército iraquí contra el ejército islámico y por supuesto de todo el debate, como ya analizamos en una mesa redonda, que eso ha generado al interior de los Estados Unidos en el debate entre el Congreso y el presidente norteamericano. Un asunto sin duda de mucho interés, uno de los más importantes en la arena internacional hoy. Con él comenzamos nuestra mesa redonda. Vamos ahora a hablar de la Feria del Libro, su extensión a las provincias y los 15 años del sistema de ediciones territoriales.
Durante más de una década, las ferias del libro, que se convirtieron en un acontecimiento nacional, pasaron de ser un acontecimiento internacional capitalino a ser una gran feria de todo el país, pues tuvieron una estructura que en este 2015 ha tenido cambios. Y esos cambios, pues sin duda, pues generan opiniones a favor, en contra, de todo tipo. Y eso es parte también de la dinámica que impone un cambio de esta naturaleza. Por eso nos gustaría comenzar hablando en esta mesa redonda con Enrique sobre cómo valoran ustedes el cambio, es decir, por qué el cambio en esta edición de la Feria del Libro, a qué condiciones se ha temperado esa feria este año y cómo valoran ustedes lo que ha pasado hasta este minuto después que terminó la edición de La Habana. Bueno, el cambio es producto del desarrollo. Las ferias del libro en todas las provincias e incluso en algunos municipios han ido alcanzando un nivel de autonomía, de desarrollo, de propuestas interesantes, y a nosotros nos parecía útil en el Instituto Cubano del Libro darles mayor amplitud a los programas de la feria y que ellos mismos escogieran en fechas los momentos en que ellos les parecía que podían desarrollarlas mejor. Era un poco tensionante a veces para los que estábamos en la Feria de La Habana seguir luego a las provincias, sobre todo pensando en las figuras a las que se le dedica a la feria, que sabes que son personas con una obra destacada, etcétera, pero a la vez también con edades avanzadas, y realmente agotaba un poco terminar la Feria de La Habana el 22 y el 24, digamos, estar saltando ya para algunas provincias. Con varias provincias a la vez. Con varias provincias a la vez, que era el sentido que había. Eso muchas provincias habían protestado, por ejemplo, porque decían que no podían tener a todos los escritores que querían, que la logística se les complicaba demasiado, y por supuesto las figuras de la feria hacían breves apariciones en algunos momentos en las provincias, y eso también lastraba los programas. Bueno, yo fui testigo en el año pasado con Nercy, que teníamos que saltando de una provincia a otra, y hubo figuras que incluso hicieron hasta 9 provincias en algunos años, y bueno, quedaban de verdad un poco demolidos. Ya con esto, ¿qué se pretende? Bueno, las provincias han escogido su fecha, igual que cada día más están escogiendo los libros que quieren presentar en la feria, independientemente de que hay una política cultural, que todo lo que se publica va a todas las provincias. Y en este año específico, que es el 15 aniversario del SET, ¿qué quisimos? Que ellas generaran sus programas. A partir de las pautas generales que tienen las dedicatorias de la feria, como sabes, a Olga Portuondo, Leonardo Acosta, los libros de la India, que también las provincias fueran más protagonistas en la creación de sus programas, que destacaran sus valores locales, sus ediciones locales, sus invitados, y bueno, eso generó todo un cronograma que se está empezando a aplicar, como tú bien decías. Ya la semana pasada se hizo exitosamente la Feria de Pinar, esta semana están funcionando Mayabeque y Matanza, que se inauguraron entre ayer, y vamos a seguir hasta finales de marzo con otras ferias, como es la de Ciego, del 18 al 22, va a estar Holguín del 25 al 29, Villa Clara del 27 al 31, y en abril quedan 9 provincias que van a hacer su feria. Esto, bueno, ha permitido una divulgación de todas estas ferias diferenciadas, spots diferentes, y que puedan participar mayor cantidad de escritores en esta feria, así que no estén simultaneando con varias. En algunos casos en abril, bueno, va a haber provincias que sí van a estar, porque esa fue la fecha que ellos escogieron, haciendo sus ferias a la vez, pero bueno, ya yo creo que esta experiencia se puede ir ajustando en el futuro, pero de alguna manera yo creo que ha sido importante que las provincias, bueno, pues se pudieran organizar a sí mismas y crear su propio... Les da más autonomía a ellos, sentirse más responsables, claro, de la feria, ¿no? Claro, es una autonomía bien ganada, porque creo que en muchas provincias hay libros muy interesantes. Yo no voy a hablar de lo que ellos te van a decir de los libros del SET, que tienen un desarrollo muy notable, verdaderas ediciones, y yo creo que esto es parte de una política que tenemos en el instituto de hacer que la feria sea más abierta, pero más representativa también. No siempre un libro que es un suceso en La Habana tiene por qué serlo en determinada provincia, y ellos van a ocuparse de hacer sus programas, destacar las personas que quieren destacar. Hay libros que tienen, como te decía, una significación específica en un lugar, y tú no puedes importar eso, hacer una feria general así para todo el mundo, salvo con las dedicatorias del año. Hemos estado estudiando cuidadosamente todos los programas de la provincia, se han visto, bueno, que se cumplan las dedicatorias, así que estén los libros de la India, que estén los libros dedicados a las 2 figuras que estuvo dedicada a esta feria, a Olga y a Leonardo, y en definitiva yo creo que por lo menos las que se han organizado ha ido quedando muy bien. La experiencia de Pinar, que ya transcurrió, sí, y Mayabeque y Matanza también, y da más tiempo además de que todos los libros que a veces se producen un poco tensos, claro,
gente muy pegado también ahí la producción. Puedan llegar a las provincias. Sabes que en la cabaña a veces los libros están en caliente llegando ahí y se cumple siempre. Y bueno, eso también porque era otra queja de las provincias, que los libros no llegaban todos al mismo tiempo, que le llegaban solo algunos. Y bueno, se estudió todo esto, se reestudió en base a los mismos planteamientos de la provincia. Santiago va a ser como siempre la edición final, ¿no? Sí, que es ya la última. Hay 2 ferias al final, que es la Isla y Santiago, que son del 22 al 26 de abril. Y va a ser ahí su acto final, etcétera. Como es tradición como es tradición, sí. En la feria. Santiago se lo ha ganado en buena lid todas las veces. Y no, además, ellos se preparan muy bien. Sí, sí. Y cada provincia, Enrique, le da un poco su tono particular ahora a la feria, porque hay provincias en las que, bueno, como lo es también aquí en La Habana, que además por primera vez, además de su edición internacional, tuvo su propia edición provincial su propia edición provincial, claro. Que es una característica. Que siguió después a la nuestra, claro, a la feria general. En cada provincia, y como lo es en acá, se convierte en una fiesta no solo del libro. No solo del libro. Participan otras manifestaciones artísticas y de acuerdo al potencial de cada provincia, pues le da un peso. Y es muy interesante porque crean diferentes espacios. Es decir, hay peñas habituales en las provincias que se revitalizan en esta feria. Los espacios de la feria también son muy bien. Hay quien lo hace en un bulevar, hay quien lo hace en un parque, hay quien lo hace en el rodeo, como es el caso de Mayabeque, en San José. Hay quien lo hace en el Retiro Campestre, como Camagüey, el Teatro Heredia, que lo hace en Santiago de Cuba. Es decir, hay Cienfuegos, que lo hace por la librería San Román, y entonces coge todo el bulevar, a veces coge la parte de la calle que pega al malecón, y yo creo que esto le da un sello, y el hecho de que ellos trabajen mejor sus programas, con más tiempo. Hay programas realmente con propuestas muy interesantes, porque hay provincias donde hay un desarrollo enorme de libros de historia, de libros de investigación, y eso es lo que queríamos. Bueno, nosotros coordinamos el evento acá, pero que las provincias tengan autonomía, tengan libertad y puedan hacer eso, y que en definitiva sea la misma feria, pero con sus matices diferentes en cada sitio. Eventos también teóricos se siguen desarrollando. Se siguen desarrollando eventos en todas las provincias, hay eventos en algunas de bibliotecarios, sobre todo de historiadores. Sabes que la historia tiene un peso muy importante y que últimamente los libros de historia están siendo muy demandados por la población, especialmente incluso hasta libros producidos por las editoriales juveniles como es Gente Nueva, etcétera. Y hay ediciones de provincia, vuelvo a caer, no puedo evitar que soy editor, hay ediciones de provincia que realmente ya están compitiendo con las de las editoriales nacionales, porque también existe en nosotros la voluntad de que el hecho de que una editorial esté en una provincia, y eso es la importancia que tiene que se celebren estos 15 años del SET, demuestra que hay un desarrollo, que ya no importa donde tú estés editando, lo primero es que tú edites bien y que tú estés significando una alternativa editorial más. Y ese es un concepto que yo creo que la feria puede ayudar mucho a respaldar, que se visibilice mejor todo lo que se está haciendo en cada provincia. Que aquí en La Habana, como nos perdemos en este gran maremando de los editores extranjeros, los que venden, del programa que es muy cargado, a veces se pierde un poco, pese a que existe un stand del SET, etcétera. Tú no te puedes desligar, por supuesto, de la literatura infantil. No, es parte de tu proyección como escritor, ¿no? La parte infantil en las provincias se ha mantenido. Se está presente en esta feria también. Bueno, hay realmente libros interesantísimos. En la editorial, hasta que estuve hasta el otro día, ya tiene muchos competidores, afortunadamente. Ya Gente Nueva no es la única, ni siempre la mejor, aunque lo es también. Hay ediciones maravillosas por ejemplo, ediciones La Luz, Acana. Es decir, ya todas las editoriales de provincia están tomándose muy en serio lo que es publicar libros para niños, adolescentes y jóvenes, y yo creo que eso es muy importante, es decir, porque estimula una sana emulación entre todas las editoriales. Ya la gente está pensando en cómo hacer mejores libros para niños, y se rompe un poco ese concepto de que es una editorial, de que esto, porque bueno, yo creo que por muchas más visiones y por muchos más caminos se llega mejor a la verdad. Pero pues esa es parte de las características que tiene esta nueva feria a partir del 2015, que comenzó después de su etapa en La Habana con la provincia de Pinar del Río, el extremo occidental, que normalmente era la provincia que le correspondía después de La Habana y que se ha mantenido en esta edición así, y que tuvo una excelente feria del libro. Se convierte en Pinar del Río también en un gran suceso cultural. De allí son estas imágenes que nos envían nuestros reporteros, y también el acercamiento a las ediciones territoriales en Pinar del Río, que es una de las provincias que tiene 2 editoriales y que son también ejemplo de lo que se puede hacer en cada uno de nuestros territorios por promover lo mejor de la literatura en las provincias. Veamos este reporte de Pinar del Río. Alfonso Urquiola, Caballero del Diamante, resultó el volumen más demandado por los lectores en la 24ª edición de la Feria del Libro en Pinar del Río.
No es la primera vez que un texto producido por el sello editorial Loinás se ubica entre los más buscados por el público vueltabajero. Tremendamente satisfecho porque este es el libro que yo siempre quise escribir. Es el libro a un amigo, a un compañero, a alguien que lo merece tanto. Este año entre los títulos más vendidos se ubican Pepe y la Chata y Solo un humito, de nuestra Premio Nacional de Literatura Nercy Felipe, y de Magia 2 cucharadas, del multipremiado escritor pinareño Nelson Simón. Pienso que las actividades nos han quedado bien, o sea, todas las presentaciones del libro, hemos tenido un grupo de escritores que nos han visitado y que han nutrido el programa literario como siempre sucede. Pienso que eso es lo más importante que ha tenido esta feria. Ahora, hemos tenido problemas, confrontado problemas con la llegada de los libros. O sea, no entendemos los escritores que una feria que se ha postergado unos días más como una novedad este año, pues precisamente para que los libros lleguen en tiempo. Lo digo no solamente como escritor, lo digo como editor. Algunos títulos llegaron en los últimos días de feria, pero creo o consideramos que todos los títulos que teníamos previstos llegaron a Pinar del Río. Siempre el público quiere mucho más. La niña se me antojó de la Edad de Oro y no la encuentro. Faltan muchos libros científicos, técnicos, que es la parte que más me llama la atención, ¿no? Porque uno busca, no lo encuentra. El mismo libro de Urquiola se vendió poco. Vendimos más de 30.000 ejemplares. Creo que, bueno, con relación a años anteriores, la venta de los ejemplares han sido mucho menor, pero fue muy buena feria. Creo que un protagonismo fundamental a las editoriales pinareñas. Tras 15 años de la creación del sistema de editoriales territoriales, los sellos pinareños Loinás y Cauce cuentan con más de 400 títulos publicados, fundamentalmente de autores pinareños. Todos los escritores pinareños han pasado por el sistema de ediciones territoriales, han tenido su primer ejemplar dentro del sistema. Promoverlos dentro de Pinar del Río, hacia afuera, o sea, en Cuba, incluso hacia el extranjero, creo que ha sido el objetivo esencial de nuestra editorial. Han dado un salto de calidad tremendo y eso se ve en los textos que se publican, ¿no? Y eso nos llena de satisfacción, nos llena de orgullo. Desde Pinar del Río, Yamile Abreu, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, ahí está la riqueza de opiniones, lo que ocurre en una feria, en una provincia, como ocurre acá en La Habana. Siempre cuando recuerdo en Cuba Debate, ponemos cualquier información sobre la Feria del Libro, pues hay muy diversas opiniones y nunca se quedan siempre satisfechos las personas. La Edad de Oro hay que editarla y editarla y editarla y nunca estará satisfecho nuestro pueblo, porque sin duda es un libro de cabecera, tiene que serlo para todas las familias cuando van a educar a sus hijos. Y así hay que hacerlo, por supuesto, con muchos otros libros que se convierten en libros de cabecera para la formación de nuestros adolescentes, nuestros niños, nuestros jóvenes y para cualquier ciudadano del país. Pero ahí está también, por supuesto, ese llamado de alerta a los organizadores con el tema de los libros, que sabemos siempre es un gran problema. Como decía Enrique, pues muchas veces el libro casi llega quemando a la presentación, porque está el tenso proceso que va desde la edición hasta la impresión, muchas veces con contratiempo, porque no está el papel necesario, faltan las tintas, las imprentas se rompen, todo lo que sabemos que ocurre en un proceso como este y que sin duda pues está presente en una feria como la cubana, que moviliza a millones de personas y que imprime millones de libros para estos tiempos. Pero una de esas características que tiene la Feria Cubana del Libro, la tenía antes y la tiene en esta nueva versión, es sin duda, como se ha visto en el caso de Pinar del Río, la presencia, y como se ha hablado aquí, la presencia de las ediciones territoriales, que se han convertido en centro del libro en Cuba y se han convertido en centro de las ferias del libro. Roberto Méndez tiene la dicha de haber sido uno de los primeros autores publicados por el sistema de ediciones territoriales. Es una idea de Fidel, recuerdo en una reunión con los artistas e intelectuales cubanos, en aquel momento cuando, entre otras cosas, frente a la hegemonía neoliberal y al pensamiento neoliberal que también entraba a nuestro país, se hablaba de la cultura como espada
de la nación y se hablaba del libro como elemento fundamental. Y nació ese sistema de ediciones territoriales. Roberto, con su libro Cuadernos de Aliocha, fue uno de los primeros agraciados con esa edición. ¿Qué representó para Roberto haber tenido en Camagüey su primera edición en ediciones territoriales? ¿Cómo valora él, un escritor consagrado, con premio, ese pequeño cuaderno que publicó en Camagüey en el año 2000? ¿Y qué importancia le ve a este sistema de ediciones territoriales? Mira, Randy, lo interesante es que cuando este sistema nace, y a mí me cuesta trabajo pensar que han pasado exactamente 15 años, me parece estar sentado todavía en el salón de actos de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Camagüey, cuando se hizo el 21 de agosto del año 2000 la presentación de los primeros libros salidos de la RISO. Pero todo eso me parece muy cercano. Habría que retrotraerse un poquito en el tiempo y recordar que en las provincias ya se producían algunos libros, solo que no había un sistema. Y esto creaba muchísimas dificultades en una ciudad como Camagüey, que había publicado algún libro en pequeñas imprentas ya en el siglo XIX. En esos momentos, antes de que llegara el sistema de la RISO, se trabajaba con una imprenta que era perfectamente museable. Los que íbamos allí veíamos como el objeto más avanzado, la tecnología de punta de aquella imprenta era un linotipo, pero todavía se podía componer en cajas con viejos tipos que había. De esa manera era una aventura hacer un libro. Cuando llega este sistema, lo cambia absolutamente todo. En primera instancia se estaba creando la base material, la infraestructura de una labor editorial que a partir de allí podía establecer planes. Ya no se trataba de la aventura de encerrarse una madrugada en una imprenta a intentar hacer un librito, ya se trataba de tener una editorial. Recuerdo que cuando esto comienza a organizarse, alguien me ve, me habla del asunto, pero ya yo tenía algunos libros publicados en editoriales nacionales. Había salido mi primer libro de poemas por Letras Cubanas, había salido un libro en Unión. Me dicen, mira, esto es para los muchachos jóvenes, para los que van a publicar su primer libro. Y de alguna manera yo como los niños, me antojé del proyecto y dije, no, yo quiero entregar un libro. Pero ¿cómo vas a publicar un libro en una editorial provincial? Ya tú no lo necesitas. Y yo dije, con mucha certeza, yo también lo necesito. Y confieso que eso me cambió la vida. Me cambió la vida porque a partir de allí no dejé de vincularme nunca hasta el día de hoy al sistema de ediciones territoriales, aunque publique en editoriales nacionales y en editoriales extranjeras. Para mí resulta vital la existencia de editoriales en la comunidad. Creo que es vital. Y no solo por la idea inicial de ese escritor, que le es mucho más fácil ir en su propia ciudad o a unos pocos kilómetros del lugar donde reside a entregar su primer libro. Quizás es menos sobrecogedor que empujar una puerta en Letras Cubanas, en Gente Nueva o en Unión, que confieso que la primera vez que uno lo hace es impresionante, o al menos para mí lo fue. Sino porque de alguna manera estas editoriales atienden también a determinados intereses de la comunidad que no tienen por qué quedarse allí después, pero nacen allí. Y estoy pensando no solo en las creaciones de ficción, estoy pensando, por ejemplo, en cuántas investigaciones históricas se han publicado en este país en 15 años sobre temas que quizás la historiografía nacional le dedicaba 2 líneas a ese hecho, pero que hubo la posibilidad por autores de ese territorio de buscar, consultar fuentes primarias y lanzar un libro que no solo importa para esa región, sino para todo el país. Yo recuerdo siempre cuando Fidel hablaba de las ediciones territoriales, después de aquella primera reunión, y que salieran los primeros libros, se mandaran las imprentas RISOs a todas las provincias y se hicieran los primeros ejemplares. Fidel siempre llevaba a las reuniones un libro que le habían enviado de Ciego de Ávila, era la historia de Morón. Y él decía, si no hubiera sido por estas ediciones territoriales, nunca nos hubiéramos enterado, los que no somos de Morón, de la historia verdadera de Morón. Y hay
profesores, historiadores, intelectuales, que han dedicado su vida a recopilar sobre ese conocimiento de su terruño y que nunca hubieran podido verter ese conocimiento en el resto de la población si no hubiera sido por estas ediciones territoriales. Así es, y habitualmente pensamos en historia o en literatura, pero hay que pensar hasta en ciencia. ¿Cuántos médicos, cuántos arquitectos, ingenieros no han podido dar a la luz resultados de investigaciones que de otra manera quizás una editorial nacional hubiera tardado muchísimo en acogerlo, en poderlo imprimir? En este sentido, yo creo que la fundación del sistema de las ediciones territoriales es un vuelco en la vida editorial del país casi comparable con ese gran hito histórico que es la creación de la imprenta nacional. O sea, lo que fue la creación de la imprenta nacional en un momento histórico, lo fue unas décadas después la creación del sistema de ediciones territoriales. Y hay algo, quizás fue lo que me animó a vincularme al sistema desde el inicio y sigo muy entusiasmado con él, más allá de todas las dificultades. Y es esa noción de que se hacen en territorios, pero no tienen por qué ser provincianas. Claro, creo que un libro puede producirse en Pinar del Río, en Santa Clara, en Santiago de Cuba, con la misma dignidad con que se produce en La Habana y puede alcanzar el continente americano, el continente europeo o las estrellas. El libro puede estar en cualquier parte del mundo si se hace con dignidad. Porque se ha logrado además, Roberto, que esas editoriales, que lo primero que pensaron fue en cómo editar y cómo armar equipos de editores, de correctores y empezar a producir los primeros libros, y empezaron a pensar en por lo menos venderlo ahí en la provincia. Hoy se proyectan ya más allá de la provincia. E incluso sus ediciones, como decía Enrique, no tienen nada que envidiarle, muchas de ellas, a las de las grandes editoriales nacionales. Bueno, Randy, mira, yo que me presté para el primer experimento, confieso que la gente intentó la Risograph resultaba una máquina medio impresionante en el primer momento, porque había temor hasta de romperla. Era ese regalo nuevo, recién desempaquetado, con el que había que producir un libro y había que hacerlo con dignidad. Muchas cosas resultaban difíciles en ese momento. Por tanto, los primeros libros pudieron salir en gran medida decorosos en tanto labor editorial. Enséñanos tu cuaderno de Aliocha primero. No necesariamente fueron los libros más acabados desde el punto de vista gráfico. A pesar de que se logró otra cosa que también no se recuerda mucho, se movilizó a los creadores plásticos del territorio, algunos que inclusive no habían incursionado mucho en el diseño gráfico, para ayudar a ilustrar los libros, a hacer el diseño interior de los libros. Para mí fue una experiencia, por ejemplo, en el cuaderno de Aliocha, trabajar con un artista camagüeyano excelente, Joel Jover, que hizo también un poco de aprendizaje, porque quisimos hacer hasta letras capitulares para cada texto. O sea, cada una de las letras que inicia el poema, la capitular, se hicieron específicamente para el libro. Claro, en los primeros tiempos había demasiadas cosas a aprender de una vez. Creo que la cuestión, por ejemplo, de la elaboración de las cubiertas fue un problema. La gente decía, sí, produce libros, pueden ser buenos libros, pero están feos, decían algunos. Esos libros en blanco y negro, esos libros que les falta color. Otra cosa de mayor alcance fue la cuestión de la distribución. Daba la impresión en los primeros tiempos que cada provincia producía lo suyo, no sabía mucho de lo que hacían los otros, y era como que el libro iba a quedar castigado en el circuito local. Han pasado unos años, todo no se ha resuelto, pero sí está claro que ya hay un oficio en las editoriales provinciales. Se han buscado remedios para la distribución. Enseñar tu más reciente cuaderno de Aliocha, ¿no? Bueno, 7 años después, la editorial me invitó a publicar una edición ampliada del cuaderno de Aliocha, un poco para mostrar que se podían además remediar muchas cosas. Ya este es un libro que tiene una sobrecubierta, tiene solapas, tiene un diseño interior muy sobrio, pero también muy cuidado. Es decir, la evolución ha sido muy positiva. Yo no creo que se haya vencido todo, Randy. Hay personas que te dicen, ay, pero es que a veces es tan desigual la producción de una provincia. Yo les digo lo mismo, bueno,
y es que las editoriales nacionales no son desiguales en la calidad de sus libros, claro. O inclusive yendo más allá, las muy publicitadas editoriales internacionales, que Tusqueo, Planeta no publican malos libros, claro. Es que no salen libros que no tienen la calidad de otros. Creo que ha habido un aprendizaje, esto también ha tenido un sentido de crecimiento cultural en los territorios. Yo creo que antes del sistema y después del sistema es también una medida que habrá que tener la historia cultural de estos sitios, porque lo mismo ha implicado escritores y editores que artistas plásticos, creadores de otras manifestaciones que de alguna manera han tributado a ellas o se les ha dedicado a ellos estudios que de otra manera no hubieran llegado, materiales que se han convertido en libros de texto, materiales que han recibido reconocimiento. Muchos de nosotros hemos podido llevar a ferias internacionales del libro, no solo el libro que salió de letras cubanas, sino participar en una lectura de poesía con poetas de distintas latitudes y abrir nuestro libro de una edición territorial y que alguien te pregunte, ¿y eso quién lo hizo? ¿Letras cubanas? No, eso es Ácana. ¿Y dónde es Ácana? Camagüey. Y cuando digo Ácana, digo, no sé, Capiro en Santa Clara, las maravillosas ediciones Matanzas. Estoy pensando en C de Belleza, esa editorial de los jóvenes donde uno no quiere envejecer porque quiere seguir publicando en C de Belleza, e inclusive una que se olvida mucho porque la tenemos muy cerca, pero es territorial, que es Extramuros en La Habana. En la feria pasada ha salido un libro de poesía mío por Extramuros. Es decir que para mí ha sido una experiencia que me ha ayudado a crecer intelectualmente, pero creo que para el país lo ha sido también. Es una experiencia que, como señalaba Roberto, se ha extendido a toda la nación y que tiene uno de sus ejemplos más acabados en Villa Clara, en esa provincia donde hay una editorial que ha ido alcanzando un gran prestigio y donde además, por supuesto, habrá Feria del Libro también en este 2015. La Feria Internacional del Libro y la Literatura de este año llegará a Villa Clara en los últimos días del mes de marzo. Hemos escogido esta fecha porque el 31 de marzo, por supuesto, está muy vinculado con Samuel Feijó. Retorna entonces el espíritu de Feijó a la feria porque también celebramos ese día y festejamos el premio Ser Fiel, un importantísimo premio que se le dedica, ¿no?, a los principales escritores y artistas de nuestra provincia. Así que me parece que será un buen momento para festejar estos días de feria aquí en Villa Clara. Este año, por supuesto, nos acogemos a las dedicatorias fundamentales de la feria. La feria está dedicada a la República de la India y está también dedicada a la historiadora Olga Portuondo, santiaguera, y a Leonardo Acosta, importante escritor, musicólogo, una personalidad de nuestra cultura. Para la ocasión, las editoriales del Patio, Capiro y Sec de Belleza ya preparan sus novedades a presentar en La Habana y en Santa Clara. Jorge Pimentel e Hilda Cárdenas Conyedo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y para hablar de ediciones territoriales, nada mejor que hablar con un maestro de la edición, Premio Nacional de Edición en nuestro país, Esteban Llorach, un amigo de muchos años y además, por supuesto, una de las personas que más le sabe a la edición de libros en Cuba. ¿Qué importancia le ves, Esteban, a este sistema de ediciones territoriales? ¿Cómo se ha ido armando, en tu opinión, este tipo de editoriales que nacieron prácticamente sin el conocimiento, sin el personal requerido y que hoy, 15 años después, hay muchas de ellas que, como decíamos, tienen una calidad envidiable? ¿Y cómo se ha trabajado desde el instituto, desde las editoriales nacionales también en ayudar a la superación técnica de todo ese personal de las editoriales provinciales? Yo pienso, como señalaba el colega, que han nacido desde la diversidad. O sea, tú no puedes juzgar las casas editoriales territoriales sin olvidarte que cada una tiene el sello y la impronta que le da un contexto territorial, una comunidad dada. Cuando tú le preguntabas a Enriquito, por ejemplo, que qué peso específico tenía la literatura infantil, yo buscaba aquí y ahora, dentro de los 56 títulos que se publicaron y que se premiaron en la edición 2014 de La Puerta de Papel, hay dos de literatura infantil, uno por Ediciones Loinás, que se llama Maquetauri,
de Samuel Cruz y otro también por esa misma editorial, porque Pinar del Río tiene un peso específico en la literatura infantil. El influjo de Nercy Felipe tiene mucha influencia allí. Tenemos 3 provincias en el país que son estelares para la literatura infantil: Pinar del Río, Santi Espíritu y Matanza, sin quitarle mérito al resto de las provincias. Pero por ejemplo, Ediciones Loinás también publicó Te lo cuento y no es invento, de Fernando Doima Dios. Cuando se hablaba y tú preguntabas de los temas históricos, Méndez decía algo fundamental, que a mi modo de ver recuerdo perfectamente, de pura casualidad, estar en Camagüey cuando el doctor Torres Cueva, en los primeros momentos del sistema de ediciones territoriales, decía que él esperaba que la historia tuviera un vuelco total, el acercamiento a la nación desde los territorios, cosa que había sido extremadamente difícil durante muchísimos años. Bueno, aquí tienes, mira, 2 de los premios. Uno es Ediciones Luminarias, La Unión Espirituana, Periodismo y Relaciones Interraciales, un ensayo histórico-social de Ricardo Vázquez Díaz. Y de Ediciones Ácana, en Camagüey, del Látigo y del, el Espejuelo, y del Jornal, Apunte sobre la esclavitud en Camagüey, de una historiadora muy conocida, Elda Cento. Entonces, estamos hablando de que podemos tener la pluralidad absoluta de todos los géneros. Podría seguirte mirando los premios, porque además cada uno de esos premios, cuando usted lo abre, hay una diferencia de cómo se abordó. No es solo en el libro de Méndez que te fijas en las capitulares, no. Pinar del Río se mete a veces en algunos entuertos que salen airosos y uno dice, bueno, pero ¿cómo pudieron salir airosos? Enriquito lo sabe. Cuestiones de viñetas, de orla, de que las ilustraciones todas son totalmente distintas, pero hay algo que es común a todo el sistema editorial territorial, que es el amor con que los equipos se cuecen. Trabajan, Cómo ellos se montan unos con los otros, cómo trabajan. La labor del instituto, en este caso, que es el órgano rector metodológico, se convierte en algo extremadamente difícil, porque como muchas veces hemos dicho, que un libro tenga un contenido maravilloso y de un autor maravilloso, no quiere decir, como muchas veces la prensa, y si usted entra a la prensa nacional, digital, se da cuenta de que todavía nos faltan cosas por hacer. Pero comparto con Méndez lo mismo. Nos falta mucho por hacer, pero hemos hecho millones de cosas que nadie esperaba que se iban a hacer. O sea, yo decía en la cabaña, en la mesa sobre las ediciones territoriales, que era un verdadero festejo para el libro cubano y para la cultura cubana el que tuviésemos ediciones territoriales, porque por la enorme explosión de autores. Zuleika siempre dice que ahora es un poco difícil encontrar autores inéditos, que en aquellos momentos estaban a la patada en cualquier lugar de la isla. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos una generación de autores en la HS que viene muy fuerte, muy profunda, y que por supuesto siempre tienen cosas nuevas y autores que son novísimos. Y seguirán apareciendo. Y seguirán apareciendo. Por lo tanto, la razón de ser, de tener inéditos en la provincia, esa la vamos a tener siempre. El reto es terrible, no solamente en los contenidos, que yo pienso que hay una mejor búsqueda de qué libro tiene pegada, de qué libro tiene pegada desde lo local y de qué libro tiene pegada, como decía Roberto, desde lo internacional. Aunque yo no recuerde el título, sí quiero señalar que me llamó poderosamente la atención en la prensa cubana de que Capiro tiene un premio internacional de edición dado en Estados Unidos. O sea que eso te habla de la superación de los equipos, de la superación de los nuevos editores, de cómo todo el mundo trata de poner su granito. ¿Qué cosa ver entonces? Bueno, en esta manera de cómo se superan, hay varias formas de superación. Primero están las superaciones internas de cada casa editorial. Pero aparte de eso, el instituto tiene un sistema en que la vicepresidencia editorial viaja todos los años desde Pinar del Río hasta Guantánamo, viendo casa editorial por casa editorial cuáles fueron los aciertos y desaciertos de sus planes. ¿De qué forma? Bueno, este concurso, La Puerta de Papel, que es algo verdaderamente estelar, porque eso le permite al jurado... ¿Se está haciendo todos los años? Todos los años. Y que es interdisciplinario, porque en ese jurado puede haber gente de cualquier provincia y de cualquier tipo de especialidad, con editores muy entrenados para la parte de edición. Se va mirando poco a poco cuáles son las virtudes y los defectos. Hay libros publicados por casas editoriales que su mayor valor
es haber rescatado al autor. El mayor valor es haber rescatado una temática. Pero a lo mejor está hecho a temperatura y presión normales, o sea, un libro más desde el punto de vista de edición. Pero hay libros como los de Ediciones Matanza, que yo cada vez que me paro en algún lugar agradezco profundamente que mi selección de Matanza, que desde La Habana se veía como algo extremadamente particular, como algo extremadamente local, con las ediciones territoriales, salió Ecos de mi ciudad por Ediciones Matanza, y debo decir que el colectivo completo se puso en función de algo que yo siempre había soñado, que era rendirle homenaje a mi ciudad natal, desde los orígenes de la ciudad hasta 1902. Y entonces ellos hicieron todos los esfuerzos, buscaron que el papel, y a todo el mundo le llamaba la atención, que el papel pareciera viejo. De esa época, como si hubiese estado extraído de las aguas del Yumurí. Buscaron entonces cuánto recurso pudo tener el libro para que el libro acompañara todas esas locuras de mezclar, y ahí vienen las cuestiones de la intencionalidad que Enrique hablaba, de mezclar en un mismo libro, por un lado, poesía de los más grandes poetas matanceros y las poetas de los grandes periodistas que nos acompañan a lo largo del siglo XIX. Es mi homenaje como profesor de la Facultad de Comunicación a tanto bendito periodista que ha hecho tantas cosas maravillosas, no solo en el plano de la noticia, sino de la crítica y de la crónica, y están ahí, pero al final un larguísimo recorrido por la historia a través de una sesuda investigación en la que me ayudaron todos los investigadores de Matanza y de la Biblioteca Nacional, aquí en La Habana, para yo poder armar todo esa larga cronología, porque siempre he sido partidario de que el lector, ese lector promedio, es decir, el muchacho de preuniversitario, el de las primeras carreras, de los primeros años de la universidad, no tiene por qué ser erudito, no tiene por qué conocerlo todo. La labor de investigación entonces va por nosotros. Entonces, esa es una línea, se va de provincia en provincia, pero Puerta de Papel ayuda a saber cuáles son los errores sustanciales, que vistos desde lo cortico son: muchas provincias entran y salen sus colectivos. Eso trae aparejado que se tiene a lo mejor el conocimiento universitario, pero no el oficio. Claro. El oficio, esa cosa que hace que uno mire sobre el papel sin querer y vea la errata, y uno se quede espantado, y los demás no están viendo la errata, y tú la viste porque son años de oficio. También ocurre, ¿qué cosa con eso? Bueno, en este momento estamos en un punto de consolidación en cuanto a la capacitación. Acabamos de presentar en La Cabaña las nuevas normas editoriales del Instituto Cubano del Libro, que sin ser la maravilla de las maravillas, es un salto cualitativo profundo. ¿Por qué? Porque la tuvimos detenida esperando a las últimas normas de la Real Academia Española de la Lengua, que fija, pule y le da esplendor, y nosotros estuvimos esperando para cosas tan importantes que para el lector no lo, a lo mejor no lo percibe. No, el lector no lo puede percibir, que es que la Academia cambió los sistemas de comillas, admiraciones, interrogaciones y puntos finales, hizo una serie de salvedades que no estaban en el mundo hispánico de esa forma, y salían por primera vez. Bueno, eso se recoge en el manual. Se dan opciones, incluso hay una nota que a mí me llamó poderosamente la atención. Al principio me chocó mucho, pero después dije, no, pero espérate, es la razón. Cuba ha hecho esto de esta forma toda la vida, y la norma actual de la Academia es esta otra, con lo cual le estás abriendo la posibilidad a las casas editoriales en todo el país de que escojan qué cosa es lo que van a hacer. Se acogen a la tradición o se acogen a lo ultramoderno, que como Méndez es académico de la lengua, sabrá que la hemos variado en estos últimos tiempos varias veces. Demasiado. Tanto a tal extremo de que el diccionario panhispánico dice una cosa y después ahora hay otras cosas nuevas dentro del tema. Entonces, esa es otra vía. Pero además hay una vía que para mí es fundamental y que ayuda mucho. Podría poner el ejemplo de Luminaria. Cuando una casa editorial entra en contacto con la revista de su provincia y con la universidad de su provincia, y entonces usted está escuchando múltiples factores a la hora de poder arreglar su producción, a la hora de poder escoger qué cosa es lo que va a publicar. La inconformidad en cuanto a cómo se termina un libro la tengo hasta yo en una casa editorial nacional. Yo lo termino y después digo, mira, no lo puse de esta forma, yo lo terminé con el equipo ha hecho todo lo que yo he querido,
me ha tratado de complacer y de pronto yo descubro que se me quedó algo fuera. Será para la segunda edición. O sea, constantemente los autores tendemos a quererle pedir al producto ese que salió lo que al producto no se le puso. Las ediciones territoriales, pienso yo, que han hecho todo lo posible. Estamos hablando de ediciones territoriales que, aunque en sentido general estamos hablando de más de 4 millones de ejemplares. Estamos hablando... En estos 15 años. En estos 15 años estamos hablando de casi 5.200 títulos. Estamos hablando, por pura curiosidad, y no me voy a leer todos los nombres de las editoriales, porque hoy Zuleika me decía que estaban puestas al final de los libros y que la gente la podía consultar ahí. Yo no estoy tan seguro, pero, por supuesto, ella es la jefa y debe tener más información que yo. Entonces, pero pienso que, por ejemplo, debiéramos destacar qué cosa, que al crearse la nueva división, pues Mayabé que tiene Ediciones Montecallado, y aquí afuera estábamos hablando del esfuerzo que ha hecho Áncora en Isla de Pino por salir del bache en que estaba. Estamos hablando de que si fuéramos a mirar la cantidad de libros premiados a lo largo de estos 15 años, estamos hablando de que en Ediciones Matanza hay 14 títulos con premio Puerta de Papel, que en Camagüey Ediciones Ácanas tiene 14 títulos y que el tercer lugar lo tiene Villa Clara con la editorial Capiro y 12 títulos. Eso habla por sí solo de cómo hemos ido avanzando cada vez más en torno a unas ediciones que forman parte, como la flora y la fauna, de cada uno de los territorios donde están enclavadas. Más de 5.000 títulos, más de 4 millones de ejemplares. Una obra que se dice rápido, pero que ha llevado una transformación total en la producción editorial en cada uno de los territorios y que ha cambiado también la vida de los escritores y los editores en cada una de las provincias. Así ha ocurrido en Holguín, otra de las provincias que tiene excelentes editoriales y que también, por supuesto, la Feria del Libro forma parte de los grandes sucesos culturales de ese territorio. A pocas jornadas del inicio de la edición 24 de la Feria Internacional del Libro en el Oriente Cubano, la provincia de Holguín realiza los preparativos para recibir el tan esperado evento. Las instituciones encargadas de organizar la fiesta de la lectura ya ajustan los detalles para la disposición de los locales y la recepción de las obras. Holguín se prepara para celebrar su Feria Internacional del Libro 2015 y yo creo que ya estamos casi en la fase final, apenas 15 días para comenzar esta feria y ya hoy tenemos un número considerable de títulos, de ejemplares, tenemos invitados que ya hoy comienzan a darle forma a lo que será nuestro gran evento. Hasta el momento se han recibido más de 400 títulos y 45.000 ejemplares de los 600.000 que se espera comercializar en los puntos de ventas habituales ubicados en la gran librería del Centro de Arte y varias carpas aledañas al Parque Calixto García. En esta cita los lectores podrán encontrar variedad de títulos que incluyen desde los temas históricos, novelas y diccionarios, hasta libros de autoayuda y recetas de cocina. A ellos se sumarán varios espacios dedicados de manera especial a la literatura infanto-juvenil. Algunos títulos de libros de colorear, que fundamentalmente son libros muy codiciados. Tenemos títulos como clásicos infantiles como La Noche. Tenemos también libros de recetas de cocina infantiles, que se titula Marcolina en la cocina. Tenemos también los cuentos de Perrol, también contamos con muchos juegos didácticos para niños que vienen unas pancartas, mapas del mundo, mapas de Cuba. Las casas editoras de la provincia mostrarán una participación importante con la presentación de más de 20 títulos como parte de la celebración del aniversario 15 del sistema de impresión risográfico y el surgimiento de las editoriales territoriales. De igual manera, no faltarán en la feria presentaciones de libros, paneles, peñas y talleres literarios y un gran volumen de actividades culturales. Desde Holguín, Claudia Mara Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Information I will provide. Thank you and be careful. Citizen 4. Este sábado, en la Mesa Redonda, primera parte de Citizen 4, documental sobre Edward Snowden. Any type of data at all on millions or hundreds of millions of Americans? No, sir.
La Mesa Redonda transmitirá este sábado en su emisión de las 7 de la noche por el canal Educativo 2 la primera parte del documental Citizenfour de la realizadora norteamericana Laura Poitras, que acaba de recibir el premio Oscar de la Academia de Cine de los Estados Unidos. The primary one on that, I think I've expressed it a couple times online, is I feel the modern media has a big focus on personalities. Totally. And I'm a little concerned the more we focus on that, the more they're going to use that as a distraction. El documental está basado en las revelaciones que hizo el ex agente de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense Edward Snowden sobre el espionaje masivo del gobierno norteamericano desde hace varios años. Bueno, el sábado, primera parte de este documental aquí en la Mesa Redonda. Cerrando nuestro programa de hoy, Edel, hemos dado un recorrido somero, pero yo creo que con bastantes datos y bastantes ejemplos de lo que ha significado 15 años de ediciones territoriales. Viendo la Feria del Libro como suceso cultural del país y viendo las ediciones territoriales como quizás uno de los empeños culturales más importantes de estos últimos 15 años, ¿cómo usted valora esa conjunción del hecho cultural y del empeño cultural durante estos años? Mira, creo que tenemos que recordar que ambos proyectos forman parte, son variantes de una misma idea central. Ambos surgieron alrededor del año 2000, bueno, tú recordabas aquellas reuniones, y son una idea de Fidel que cubre, digamos, dos direcciones fundamentales. Una, lograr que todos los autores, donde quiera que estuvieran viviendo, tuvieran la posibilidad de tener un libro. O sea, no solo un joven autor, no solo un autor inédito, un buen autor en un lugar pudiera, sin tener que ir a La Habana, poder publicar su libro. O sea, esa manera en que Roberto narraba su expresión personal, su historia personal para con Ediciones Ácana y la publicación del Cuaderno de Aliocha, creo que estaba en el sustento básico de la propuesta de Fidel. O sea, yo recuerdo claramente la expresión de Fidel: ¿qué hace un genio que vive en Colón para publicar un libro? Y, o sea, esa posibilidad de dar un respaldo editorial a un movimiento autoral que es amplio en el país, que había alcanzado un momento de maduración, que venía de pasar por una década de crisis, o sea, unos años 90 que, recordemos, llevaron la producción editorial de casi 50 millones de ejemplares a finales de los 80 a 1 millón y pico de ejemplares en el año 92. O sea, veníamos de esa historia, de una crisis, de una devaluación del libro como valor en medio de una crisis, y la posibilidad de reencontrar el libro como valor para los autores en un movimiento de creación que había en el país muy grande como resultado, digamos, de la maduración de 40 años de proceso educativo, de proceso cultural en el país, más la posibilidad de hacer que esas producciones editoriales se expresaran en un espacio público, en un evento como una feria que cambió notablemente a partir del año 2000, o sea, 2000 significó el proceso de cambio, la primera vez que se hizo la Feria Internacional en La Cabaña, y como resultado del análisis de eso, la creación del evento a nivel de todo el país, y la extensión incluso en esos años iniciales hasta hubo años en que hubo como en 40 lugares ferias, o sea, podía haber una feria en Manzanillo, en Cabaiguán, en Baracoa, en Sandino, en todas partes. Significó una verdadera explosión, una transformación de la idea del libro y de la cultura en función de los contenidos que estaba poniendo y también del impacto a nivel de la sociedad. Yo creo que las ferias del libro, en su esquema, digamos, a partir del año 2001, y el movimiento de ediciones territoriales verdaderamente significaron un cambio notable y pusieron de moda nuevamente el libro como valor
O sea, algo que la gente, como las personas, consideraban valioso ante el otro. O sea, andar con un libro debajo del brazo volvió a ser lo que había sido para la generación de los 80. De los 80 y que durante la crisis de los 90 se había perdido. Claro. Y yo creo que eso es un mérito que las ferias del libro ganaron, que las publicaciones en todo el país han ido ganando, y es un mérito de la idea fundacional de Fidel de conjugar, por un lado, la posibilidad de profundización en contenido a través de las publicaciones de libros, del acceso de los autores a la posibilidad de publicar, de la diversidad de ofertas en el sentido genérico y de los diálogos que el evento podía crear en ese término, y al mismo tiempo la masificación que se lograba con las grandes producciones. O sea, la feria ha tenido también durante todo este tiempo el apoyo financiero, digamos, para la publicación de todas esas cantidades de ejemplares que llegan a... Roberto decía algo que de pronto uno siente trascendental, ¿no? O sea, la Imprenta Nacional de Cuba y el sistema de ediciones territoriales como transformaciones, digamos, estratégicas. Y creo que es verdaderamente así. Ahora estamos en un momento en el cual hay un nuevo proceso de cambio resultado de una maduración, de un desarrollo, que creo que a ese nivel y a ese desafío estamos llamados. O sea, a no ser menos de lo que fue la Imprenta Nacional y a no ser menos de lo que han significado estas nuevas ferias y estos nuevos procesos editoriales de las provincias. Dos momentos de la historia editorial del país vinculadas a un infatigable lector que es Fidel. La Imprenta Nacional, que fundada y dirigida primero por Alejo Carpentier, hizo aquella tirada masiva del Quijote, y ahora, por supuesto, después en estos últimos 15 años, lo que ha significado todas estas ediciones territoriales. Dos momentos importantes también para entender lo que significa la lectura, el conocimiento, la cultura como elementos imprescindibles de la nación y de la revolución cubana. Una historia que no se puede perder, una historia que tenemos que seguir rescatando y, por supuesto, seguir desarrollando como idea. Bienvenida a las ediciones territoriales y bienvenidos todos los autores que han podido ser publicados en estos 15 años. Gracias a ustedes por habernos acompañado en este recorrido por las provincias, por lo que se hace en edición y lo que se hace también por la Feria del Libro, y a nuestros televidentes, pues los invitamos mañana a que nos acompañen en la mesa redonda. Estaremos hablando aquí, pondremos sobre la mesa el lenguaje sexista. Un debate habrá mañana aquí interesante, así que los invito a que nos acompañen. Muy buenas noches.